Muy buenas tardes, maestras y maestros que el día de hoy nos acompañan en esta transmisión que hace la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente para darles algunas especificaciones sobre el proceso de admisión. Hemos estado muy al pendiente de sus preguntas y bueno, hemos determinado importante tener esta charla con ustedes para poderles primero generar tranquilidad. Segundo, darles las especificaciones de cómo se estarán considerando los requisitos y los elementos multifactoriales para que justamente ustedes tengan la certeza y sobre todo, con todo el tiempo del mundo, podamos estar listos para participar en el proceso de admisión en educación básica y educación media superior. Pues como siempre les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión y nos interesa mucho, reitero, estar resolviendo todas esas consultas, todas esas preguntas que nos han hecho. Esta transmisión será más enfocada en poder resolver sus dudas. Es una plática un poquito más informal para que ustedes tengan esa certeza, esa confianza de poder hacer en este momento, a partir de este momento, sus preguntas y las iremos resolviendo una a una. Entonces, las vamos recibiendo y pues el tema del proceso de admisión ya tiene un esquema un poco distinto. Primero, queremos agradecer y reconocer que la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros ha escuchado los comentarios, las sugerencias y las peticiones que han hecho los maestros y las maestras a través de nosotros, los enlaces de cada autoridad educativa. Y bueno, en educación media superior vamos a ver que uno de los requisitos que anteriormente estaban como obligatorios ha sido quitado, eliminado. Me refiero a la constancia del dominio de la comprensión en otro idioma y que también se acreditaba con un CENI 9 si fuera el caso. Ese para educación media superior ya no se va a requerir. Sí se requiere para las personas que participen para inglés, se requiere el CENI 12 o superior vigente. Pero ojo, no así en educación media superior para todos los participantes, por ejemplo, para matemáticas. Entonces, de verdad, gracias a la unidad del sistema que ha sido como muy sensible a las necesidades que hemos planteado como entidades. Entonces, ese es uno de los primeros ejemplos que yo les comento acerca de estas adecuaciones que ha llevado a cabo la unidad del sistema. Y si me lo permiten, pues vamos a detallar un poco más acerca de los requisitos y que ustedes, reitero, tengan la certeza, puedan ir integrando el expediente una vez que se publique la convocatoria de admisión. Entonces, esa será la condición más importante. Y bueno, como les decía, ahora nos vamos a dedicar a atenderles prácticamente todas sus preguntas. Conéctense todos, compartan la transmisión. Estaremos literal atendiendo sus preguntas. Obviamente yo estaré precisando lo que corresponde a cada uno de los requisitos, pero este es diferente, es literal atender sus dudas. Y ya nos preguntó una persona, si tengo plaza estatal, ¿puedo volver a aplicar el proceso de admisión el siguiente año? Recuerden que para el tema de aspirar a una segunda plaza, solo se puede en un nivel educativo distinto, en un servicio educativo distinto. Independientemente del subsistema educativo, si es estatal o federalizado, o incluso si es de otro estado, la condición sigue siendo la misma. Y en ese sentido, ya en este acuerdo del proceso 24-25, se establece que no se puede en el mismo nivel o servicio, incluso si es en otra entidad. Entonces, reiteramos, puedes participar en otro nivel al que ya tienes el nombramiento de base. Cualquier otro nivel que tu licenciatura te permita y que esté en el perfil profesiográfico de la convocatoria que publiquen las entidades. Ese es un punto súper importante. Pero si tú pretendes aspirar para el mismo nivel, supongamos que trabajas en primaria y trabajas en el Estado de México, vives por allá por Naucalpan y dices, quiero participar en la Ciudad de México también para primaria, sigue siendo el mismo nivel que es primaria, aun cuando tú intentes participar en otro estado. Queremos decirles que justamente las entidades estaremos como que integrando nuestras bases de datos, nuestros registros de las personas participantes para ir verificando que se dé cumplimiento a este criterio de solamente en otro nivel o servicio. Entonces, vamos con el primero de los requisitos, nos está generando como mucha incertidumbre, de repente algunas fuentes dicen una cosa, otras dicen otra. Vamos a especificarlo. El primero de los requisitos
es acreditar estudios de licenciatura con título o cédula. Ojo, para todas las personas que ya hayan egresado, no sé, desde el 2018, 2017, al menos deberán de presentar el título o en su caso, cédula. Y también las personas que hayan egresado el año pasado, por ejemplo, y que aún no tengan su título, tranquilos. Para esta edición se aceptarán sus constancias de estudios, sus certificados para el proceso de registro, que es la parte donde ustedes acreditan el cumplimiento de los requisitos. Se aceptarán esas constancias de estudios, se aceptarán esos certificados, se aceptarán esos documentos que son previos a su acta de examen o que son previos a su título o cédula. Pero mucho, mucho ojo. Esto solo será aceptado para el registro, queridas y queridos aspirantes. Para el proceso de asignación de plazas, en la propia convocatoria se establecerán los criterios o requisitos para la contratación. Y ahí sí, estimadas y estimados compañeros, deberán acreditar el título o la cédula correspondiente al momento de la asignación de plazas. Esto no podríamos de alguna manera como sacar la proporción porque dependen justamente de las puntuaciones que ustedes acumulen para posicionarse en los primeros números de ordenamiento y que a lo mejor sean convocados en agosto o que a lo mejor sean convocados pues ya en el mes de marzo o de mayo. Recuerden que eso depende de la desocupación de las plazas, pero también de la posición que ustedes integren. Y otra de las preguntas que nos hacen mucho y que ustedes mismos ya como participantes, decimos, el año pasado tú fuiste el 50, ¿con qué puntuación lograste ser el 50? No es un referente específico, queridas y queridos maestros, porque cada año hay diferentes participantes. Alguna maestra nos decía, este año me fue mucho mejor que el año antepasado en cuanto a la puntuación, pero quedé 1,000 lugares después de lo que había quedado el año anterior. Entonces, por eso les digo que no es un criterio, en realidad la forma y la posición que ocupen depende de los participantes, no en relación a lo del año pasado. Entonces, queríamos aclararles, para el proceso de registro se aceptarán cualquier documento de certificado, constancia de estudios o acta de examen para el registro. Pero nuevamente reitero, para el proceso de asignación, al momento que sean convocados, deberán presentar su título o cédula. Súper importante. Si algunas universidades particulares tardan demasiado en entregarle su título, pues hagamos las gestiones pertinentes desde hoy, desde el 12 de diciembre, presionar, estar al pendiente, dar seguimiento, para que al menos en el mes de julio, de agosto, los que egresaban el año antepasado o el pasado, ya tengan su título. Igual otra recomendación, queridas y queridos maestros, si ustedes egresaron un año antes o el antepasado, a veces resulta más fácil sacar su e-firma en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y recuerden que una vez que su universidad registre ante profesiones su grado de título, ustedes no requieren esperar a que la escuela les entregue el título. Pueden hacer la solicitud de su cédula electrónica con su e-firma y entonces presentan la cédula sin que tengan antes el título, porque el título está en trámite, está en las firmas, en la legalización y todo este proceso que a veces es lo tardado. Pero pídanle al menos a su universidad o escuela de egreso, a su escuela normal o UPN, pues que haga el registro en profesiones y así será muy sencillo si ustedes tienen la e-firma de poder tener su cédula. Entonces, esos tips considérenlos. Obviamente, el reto también es sacar su e-firma para tenerla muy al pendiente. Y hablando sobre pues los requisitos o los trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otro de los elementos y de los requisitos para el proceso de contratación es el RFC. Usted, maestro, que me está viendo en esta transmisión y que está interesado en participar, sí preocúpese por su título, pero también por hacer el registro de su RFC. ¿Por qué? Porque para fines de contratación
no se les puede cargar en en la nómina si no está su RFC. Entonces, aunque nosotros tengamos la voluntad de entregarles el nombramiento, de hacer el procedimiento, pues, ¿qué creen, maestras y maestros? No es posible darles de alta en la nómina y por lo tanto no surte efecto su nombramiento de manera oficial porque no está este régimen, esta carga en la nómina. Entonces, también vayan sacando su cita para obtener su RFC y entonces puedan estar listos con lo que se requiere. Entonces, ojo, para el registro sí se acepta certificado, constancia de estudios de estos ciclos escolares egresados en este año, en este ciclo escolar 23-24, egresados en el 22-23 y 21-22. Pero para el proceso de asignación de plazas ya se requiere tener justamente su título o cédula. Y nos hace otra pregunta un maestro. Tengo 11 años de Plaza Código 10, soy licenciado en pedagogía. ¿Puedo participar para horas en secundaria? Solamente si en el profesiograma que publiquemos en la convocatoria del Estado de México está pedagogía para alguna asignatura. Hay también profesores que de repente dicen, híjole, yo quiero participar en el Estado de Hidalgo, pero en el Estado de Hidalgo no está la licenciatura en pedagogía. En esos casos, ustedes tienen la oportunidad, estimadas y estimados participantes, compañeros maestros, de verificar las convocatorias a lo mejor de los estados que son parte de la periferia de su lugar de origen. Y a lo mejor en algunos estados, porque justamente cada estado determina sus perfiles profesiográficos de acuerdo a sus necesidades y justamente a las especificaciones del servicio educativo y también justamente de los perfiles más idóneos para desempeñar la función. En este caso, en el Estado de México, pedagogía solamente está considerada en la convocatoria pasada, ya cuando publiquemos esta podrán verificar, pero hasta el día de la convocatoria pasada solo estaba considerada para educación primaria y para educación telesecundaria. Si usted ya cuenta con una plaza código 10 en primaria y pretende aspirar a otra en primaria, recuerden que no es posible porque es el mismo servicio educativo. Igualmente, para el caso de telesecundaria, hay una incompatibilidad en cuanto al horario y en las plazas por justamente los turnos regulares de las escuelas telesecundarias. O igualmente, si alguno de ustedes prefiere tener la certeza de participar con un nivel distinto o causar baja, esa será una decisión de ustedes. Pero reiteramos, no es posible hacer el proceso por un nivel y servicio igual al que tienen base. Recuerden que eso también se establece en una parte de declaratoria de decir verdad, en la parte del registro, donde ustedes avalan no contar con nombramiento definitivo y también se establece como requisito en la convocatoria que próximamente ustedes ya podrán revisar. Vamos con el siguiente requisito, y a esto es a lo que estamos preguntando. Cubrir el perfil profesiográfico de la licenciatura que se acredita para participar y que sea afín al área de conocimiento del nivel, servicio o materia a la que aspira. Estos perfiles corresponden, reitero, a las necesidades del servicio de cada estado. Ustedes pueden hacer la verificación en las convocatorias de distintas entidades y de acuerdo a esa revisión, pues ustedes pueden tener la oportunidad de decidir en qué estado participar antes de generar su cita. Entonces, por eso es muy importante que puedan conocer cuáles son los perfiles profesiográficos que se requieren en cada estado y en cada nivel de esta entidad. Entonces, ustedes podrán consultar estos perfiles profesiográficos en la convocatoria una vez que las publiquemos. En la convocatoria se establecen esos perfiles, esas carreras que son consideradas para el Estado de México. Algunos maestros dicen, híjole, es que a veces solo dejan algunas carreras de normales y de UPNs. En algunos estados sí, otros estados lo abren más porque justamente tiene que ver con que para empezar tal vez no tengan suficientes egresados de las escuelas normales y de las UPNs y por lo tanto se apertura para más personas que cumplan con los conocimientos de la disciplina asociada al nivel o servicio educativo. Pero habemos otras entidades como lo es el Estado de México, que tiene un buen número de egresados cada año de escuelas normales y de universidades pedagógicas, por lo que con esos egresados, los de este año y los que no han logrado una plaza en los otros años, se establece el perfil más idóneo.
porque justamente un egresado de una escuela normal, ya sea pública o privada, tiene mayores conocimientos acerca del desarrollo del proceso educativo, más que un egresado de una ingeniería o de una licenciatura universitaria que está enfocada más al desarrollo de la administración o de algún otro campo específico. Entonces, esa es la lógica, queridas y queridos maestros, de cómo se integran justamente estos catálogos. Y vale la pena decir que en nuestro estado hay una reunión con los niveles educativos, se revisan todos los perfiles, las autoridades de los niveles educativos con base a las necesidades del servicio, a cómo se han ido moviendo justamente las asignaciones, es como se determina que precisamente se pudiera o no considerar un perfil u otro. Entonces, esa es la condición súper importante y reitero, ustedes podrán conocer en el Estado de México cuáles van a ser los perfiles profesiográficos. Ojo, otra duda o a lo mejor una interpretación que tenemos es que estos perfiles profesiográficos todos tienen formación docente pedagógica. Esto dependerá de justamente la escuela de egreso y de la carrera asociada a educación. Por ejemplo, aunque esté en el perfil profesiográfico, no sé, diseño de modas, que es a lo mejor una carrera o un área de conocimiento afín a la tecnología de industria del vestido, es un perfil requerido. Por eso está en el profesiograma, porque es un perfil requerido, pero no tiene formación docente pedagógica, porque es una carrera enfocada al área de conocimiento. Entonces, ojo, solo las que tienen formación docente pedagógica son las de las escuelas normales públicas, como son normales, estatales, de todos los estados, UPNs, y también se considera la formación docente pedagógica de las normales particulares, y también recuerden que lo pueden acreditar esa formación docente pedagógica con otra licenciatura afín a educación o con algún posgrado afín a educación, pero solo para acreditar la formación docente pedagógica. Pero con la licenciatura es con la que van a acreditar su perfil profesiográfico. Esa es otra de las dudas. Con mi maestría puedo acreditar, con mi maestría en pedagogía puedo acreditar el perfil profesiográfico, mi licenciatura es en odontología. Con la maestría en pedagogía puedo participar en primaria, la respuesta es no. Se acreditan los perfiles profesiográficos con el grado de licenciatura, queridas y queridos compañeros maestros. Entonces, las maestrías sí cuentan como para la ponderación de la formación docente pedagógica, si fuera el caso, pero no así para acreditar el perfil profesiográfico. Este requisito número 2 se acredita única y exclusivamente, queridas y queridos maestros, con su licenciatura, que ya decíamos pueden presentar certificado, constancia de estudios, título o cédula. ¿Vale? Entonces, esa es una condición muy importante para educación básica, para que ustedes tengan como esa condición específica y no anden como batallando o teniendo como la idea de que sí se les puede aceptar la maestría para acreditar el perfil profesiográfico. No, solo la licenciatura. El tercer requisito está dirigido para las personas que intenten participar para la función docente en la asignatura o en la materia de inglés. Ahí forzosamente recuerden que deben tener su certificación CENI 12 vigente. Compañeros, la importancia de esta transmisión antes de que sea publicada la convocatoria, y reitero, en un tema de charla más con ustedes, tiene que ver, maestras y maestros, con que se vayan anticipando. ¿Por qué? Porque si ustedes ahorita empiezan con sus trámites ante el CENI para obtener el nivel 12, incluso tienen tiempo para que en su primera valoración no acreditan el nivel 12, puedan volver a aplicar y puedan volver a prepararse. Tenemos suficiente tiempo, por así decirlo. Tal vez dirán, ay, son 15 días, son 20 días. Finalmente es un tiempo que les permite hacer todos los trámites necesarios. Entonces, esa parte, por favor, considérenla para que no tengamos algún problema. Vamos con otra de las preguntas. Nos dice,
A los egresados de escuelas particulares les contará el servicio social realizado. Si me permiten, ahorita vamos al tema del elemento multifactorial para conocer el ejercicio de la docencia o conocer sobre la práctica de la docencia. Entonces, pues a lo mejor ahorita lo atendemos, al ratito lo repito nuevamente para atender esta pregunta. Para el caso de las escuelas particulares no se considera el servicio social. Recuerden que solamente se considera la práctica de la docencia para egresados de escuelas normales públicas y universidades pedagógicas nacionales. Para el caso de las otras personas participantes, se considera el ejercicio de la docencia posterior a la titulación. Consideremos estos dos factores. El servicio social no se considera para egresados de normales particulares y universidades en general públicas. Solo se consideran las prácticas para escuelas normales públicas y para los de UPN. Para todos los demás, el ejercicio es sobre la docencia y tendría que ser acreditada después de su titulación. Si ustedes apenas egresaron, no podrían acreditar el ejercicio de la docencia y tampoco las prácticas o el servicio social considerado como la práctica de la docencia. Entonces, esa parte hay que considerarla, ¿vale? Vamos ahora con el siguiente requisito. Ojo, acreditar antes de la aplicación de apreciación de conocimientos las habilidades lingüísticas solo para las personas que participen para los servicios de educación indígena. En esta parte estamos justamente como entidad verificando cómo vamos a considerar el dominio. Recuerden que una vez que pasa el registro y que sabemos cuántas personas participaron en el proceso, pues nosotros organizamos para validar el dominio de la lengua indígena aquí en nuestro estado y con nuestros participantes. Sobre este tema es importante detallar dos elementos. Las personas que pues participan para el proceso de admisión y que dominan la lengua están prácticamente, por ejemplo, para educación preescolar y para preescolar indígena, enfocados las carreras o las áreas de conocimiento determinadas para preescolar general y también las consideradas para preescolar indígena. Prácticamente son casi los mismos perfiles porque pueden ser egresados de la licenciatura en educación preescolar, pero que además dominen la lengua otomí, por ejemplo. Entonces, ustedes como hablantes de la lengua indígena pueden optar, si su dominio es muy bueno, acceder a los servicios de preescolar o primaria indígena, para que justamente ustedes puedan preservar y continuar con esta bonita tradición de la lengua, fomentar la cultura indígena y además potenciar el habla y la preservación de la lengua con los estudiantes de educación preescolar y de educación primaria, si fuera el caso. Igualmente, si alguien de ustedes tal vez es medio hablante o pues ya perdió como esa práctica, igual pudiera revisar si su carrera le permite participar a preescolar indígena. La decisión es suya. Justamente les invitamos a que sí se registren para, si ustedes dominan la lengua, para los servicios de educación indígena, ya que justamente seremos nosotros quienes podremos impulsar la preservación de nuestra cultura y de nuestras lenguas indígenas. Entonces, esa parte, reitero, una vez que ustedes hacen el registro, se verifica posteriormente al registro, ya que hayan sido aceptados los participantes, para que puedan ser sujetos de la valoración de este dominio de su lengua indígena. Entonces, eso sería posterior al registro. Y bueno, el otro, acreditar el curso de habilidades para ejercer la docencia en el marco de la nueva escuela mexicana y el curso de habilidades digitales. Esos dos tienen una nueva forma de organización, ya lo anunciaba la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Primero, es fabuloso que haya más tiempo, pero no porque haya más tiempo, estimadas y estimados, hay que confiarnos. Recuerden que igual la atención de las incidencias, las problemáticas en la plataforma, si ustedes nos los avisan con suficiente tiempo, podremos revisar con la unidad del sistema en el proyecto Venus justamente para que puedan atenderse todas estas incidencias y que ustedes en el tiempo destinado para el proceso puedan realizarlo. Recuerden que es autoadministrable, que ustedes van a ingresar ahora a través del proyecto Venus para acceder a estos cursos y que son obligatorios.
Por lo tanto, es forzoso que ustedes los acrediten. No acreditarlos implica que puedan quedar fuera del proceso aún cuando hayan sido registrados. Recuerden que se acredita antes pues de la aplicación del instrumento de valoración. Y bueno, el otro requisito, el número 6, tiene que ver justamente con no ocupar plaza docente, técnico docente o de dirección o de supervisión con nombramiento definitivo o en proceso de obtenerlo en cualquier entidad federativa, en el mismo nivel o servicio al que aspira. En caso de hacerlo en un nivel o servicio educativo distinto, será sujeto de la asignación de plazas y bueno, tendrá que ser considerado el tema de que haya compatibilidad de plaza y que haya compatibilidad de horario y de desplazamiento, porque a veces tenemos una plaza en matutino y cuando somos convocados para la asignación de plazas, tenemos otra oferta en matutino, entonces tendremos que hacer lo propio. Quiero decirles que posteriormente, cuando hagamos previo a la asignación de plazas, igual detallaremos acerca de cuáles van a ser las condiciones, los criterios para la asignación de estas plazas. Ahorita solamente nos estamos enfocando en esta transmisión para darles como detallitos específicos de los requisitos y los elementos multifactoriales. Y recordarles los criterios de contratación que también se van a establecer en la convocatoria justamente para que ustedes estén avisados de qué requisitos adicionales para la contratación se requieren. Obviamente, estos son ya cuando se les convoque a la asignación de la plaza. Y bueno, vamos ahora a los elementos multifactoriales. Recuerden que estos elementos multifactoriales, pues obviamente si cumplen con todos los requisitos, es importante que, como les decía hace rato, ya vayamos creando este portafolio de los requisitos y de los elementos multifactoriales para que tengamos pues la certeza incluso de qué puntuación más o menos vamos obteniendo. Vamos a resolver otra pregunta. Dice que no se puede en el mismo nivel, pero ¿por qué existen maestros en esa condición? Porque antes de las leyes sí había la posibilidad de tener doble plaza en el mismo nivel. Recuerden que esto tiene que ver justamente con las necesidades del servicio. En algunos años, a lo mejor los egresados de cierto nivel educativo, pues no eran suficientes para la demanda del servicio educativo en el nivel primario, en nivel preescolar. Entonces, en ocasiones era necesario otorgar una doble plaza a la persona que trabajaba en tal escuela para que en contraturno cubriera. Pero ahora, con las nuevas leyes, esto es lo que se ha establecido, que no es posible una doble plaza en el mismo nivel educativo o servicio. ¿Cuántas citas se darán por día? Esa es una parte importante. Recuerden que las citas se estarán estableciendo de acuerdo con la capacidad de atención que tenemos en el estado. Nosotros siempre hemos tenido un buen número de citas y hemos administrado las citas cada día. La unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros se ha comprometido para que el sistema no se sature y que justamente podamos acceder sin tema de que esté cargando y que esté cargando y que sea un poco más complicado acceder a las citas. Recuerden que se dispone de un número de citas, se los estaremos anunciando en su momento cuando hagamos la otra transmisión de la convocatoria para darles a conocer el aproximado de citas y que, reitero, se están agrupando, se estarán liberando cada día del rango o del periodo que se establece para la generación de citas. También es importante considerar que las personas que generen su cita, es importante que tengan la certeza de que cumplen con todos los requisitos para que no a lo mejor ganen una cita a una persona que sí cumplía con los requisitos. Ya sé, desde ahí empieza la competencia del proceso, pero es importante también ser un poquito conscientes de ese tema y por eso les invitamos a que vayan haciendo el tema de organizando sus expedientes de acuerdo a los requisitos y a los elementos multifactoriales. Vamos ahora con los elementos. Formación docente pedagógica con una ponderación de 15 sobre un esquema de 100 puntos. Recuerden que esto se establece justamente de acuerdo a la escuela que tenemos de egreso. Es importante mencionar que quien tiene los 15 puntos de la formación docente pedagógico son justamente los egresados de las normales públicas y de las UPNs. Entonces, esa parte es importante considerarla. Las personas que son egresadas
justamente de escuelas normales eh, privadas tendrán sí formación docente pedagógica porque sí cuentan con la formación en docencia, pero tendrán menor puntaje, tendrán sus 10 puntos. Y las personas que acrediten la formación docente pedagógica con una licenciatura adicional o con una maestría adicional tendrán 5 puntos. Ojo, en algunas ocasiones decimos, yo tengo una licenciatura, pero también una maestría y punto 10 más 5, 15 puntos, y entonces ya tengo la misma puntuación que un egresado de una escuela normal pública o de una UPN. No es así, compañeros. Solo se acredita de una u otra manera y estas ponderaciones por otra licenciatura o por ser egresados de una normal privada no se juntan, se considera una u otra. Entonces, esa también es importante considerarlos para que ustedes no tengan ahí algún conflicto en que tengamos que estar revisando o pidiendo que se sumen. Entonces, esa es la parte muy importante. Por ejemplo, tenemos en la página 38 del acuerdo esta precisión, donde justamente pues se establece como elemento indispensable que los 15 puntos son para estas instituciones públicas, escuelas normales, UPN, centros de actualización del magisterio, y podrán tener sus 10 puntos escuelas normales particulares, otras instituciones públicas que tengan formación docente pedagógica y otras instituciones particulares. Y recordamos el caso de psicología, que justamente es un perfil del profesiograma, pero no tiene formación docente pedagógica. Solo si fuera psicología educativa es considerada. Si se aplica la formación docente pedagógica con otra licenciatura o posgrado, recuerden que para las personas que egresen de escuelas normales particulares, otras instituciones o otras instituciones particulares, contará como 5 puntos, no siendo acumulables. Reitero, porque algunos maestros sí nos hacen esa condición. Y bueno, para el tema del promedio, ahí no hay tema. Ojalá ustedes desde el primer semestre, desde las primeras valoraciones, le hayan puesto todo el power para obtener las mejores calificaciones. Entonces, lo que acumulen al momento del registro, si son egresados de este ciclo escolar, pues ahí será el que se les registre lo acumulado en cuanto se le genere su constancia de estudios. O en su caso, si egresaron en los ciclos escolares pasados, pues lo que aparece en su certificado será lo que les permita ubicarse en las ponderaciones que se establecen en la página 39 del acuerdo. Para los cursos extracurriculares, primero hashtag no compremos cursos. Hashtag no compremos constancias porque justamente podemos caer en el fraude y podemos caer en esas prácticas que no son recomendadas para futuros maestros. Entonces, ¿qué sí recomendamos? Ya la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros publicó el catálogo y además publicó las instancias a las que podemos recurrir para saber si tenemos todavía oferta de estos cursos para poder acceder a ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer es comunicarnos a esas instancias para saber si tienen cupos, si tienen grupos abiertos. Muchos CAMs de todo el país están haciendo el tema de poder captar a estas personas autorizadas. Hay que verificar la autenticidad de las páginas, verificar que en la mayor de los posibles no sean con pagos. Recuerden que mayormente también las instancias los hacen de manera gratuita y si fuera el caso de alguna cuota de recuperación, verifiquemos que sean las páginas oficiales de estos centros. No caigamos en estas prácticas que no son correctas, para reitero, para los futuros docentes. Y para el caso de los cursos, pues recuerden que la recomendación es que podamos en este periodo, antes de que se publique la convocatoria y antes de ser llamados al registro, podamos incorporar la mayor número de constancias para tener 200 horas. 200 horas es el tope, queridas maestras y maestros. 200 horas, ya con 200 horas tienen la puntuación más alta, que son 10 puntos. Hay profes que juntan 1000 horas y dicen, quiero que me registres los 1000. Pues registrar 1000 y registrar 200 va a valer lo mismo, 10. O sea, 200 o más va a valer la puntuación más alta, que es 10. Entonces, las personas que tengan 100, de verdad a veces, no sé, un décimo hace la diferencia entre 200 lugares
a veces un punto hace la diferencia entre 1000 lugares. Entonces, que el criterio para poder impulsar, obtener los mejores resultados, queridas y queridos participantes, sea justamente esto de tener el mayor número de elementos multifactoriales para poder hacer la sumatoria de la puntuación global. Se puede participar en secundaria y media superior para orientación, para el proceso de admisión. Esas categorías no están consideradas dentro del proceso de admisión, pero si quieren participar en el proceso de admisión de básica y de media superior, si su perfil se los permite, pueden hacerlo en el mismo ciclo escolar. Entonces, de esa parte, no se preocupen. En educación básica es aceptada la carrera de psicología general, sí, para educación especial en el área de psicología educativa. El área se llama psicología educativa y la carrera o el perfil profesiográfico que siempre se ha considerado es psicología así general. Entonces, sí es posible. Y también puedes verificar la convocatoria de educación media superior para ver si ese perfil profesiográfico igual está para alguna asignatura de educación media superior, de bachillerato general o tecnológico. Ahorita vamos un poquito a las de media superior. La siguiente pregunta que nos hacen ahorita en la transmisión, ¿dónde puedo hacer? ¿Me aceptarán maestría y doctorado si no está en el perfil de licenciatura? No. Para el perfil profesiográfico, solo con licenciatura. Si tienes una licenciatura, como les decía hace ratito, para una tecnología que sea electricidad, tienes ingeniería eléctrico-mecánica, no sé si exista, pero es un ejemplo. Si tienes esa licenciatura, puedes participar para educación básica, secundaria, para la asignatura de tecnología de electricidad. Y entonces tu licenciatura como tal está en el profesiograma, pero no tiene formación pedagógica. Si tú tuvieras una licenciatura o maestría en pedagogía, sí se te podrían considerar como los 5 puntos requeridos de formación pedagógica, pero las maestrías, los doctorados, no pueden acreditarse para el perfil profesiográfico. Ese solo, reitero, con la licenciatura. Y la siguiente, ¿dónde puedo hacer cursos que se tomen en cuenta para el proceso de admisión? Ahorita, si gustas, le pido a mis compañeros de staff que posteemos nuevamente el catálogo de instituciones formadoras para que establezcamos la comunicación pertinente para saber si esa escuela normal, ese centro de actualización del magisterio tiene cupo para poder hacer los cursos que se ofertan justamente para el proceso de admisión. Vamos ahora con el siguiente elemento multifactorial, que es de la pregunta que nos han dicho. A ver, ¿qué onda con la experiencia docente? La experiencia docente se acredita de dos formas. Una es con la práctica para la docencia y otra es el ejercicio de la docencia. La práctica solo aplica para egresados de escuelas normales públicas, UPNs y centros de actualización del magisterio. Solo para ellos. Quien sea egresado de una escuela normal, privada, no aplica. Tendrá que acreditar el ejercicio de la docencia. Y ahí viene otra pregunta. ¿Cuenta la experiencia de educación secundaria si estoy participando para preescolar? La respuesta es sí. Es la experiencia en educación básica, básica entendida como preescolar, primaria y secundaria. ¿Vale? Entonces, ante la pregunta recurrente de muchos, si cuenta, la respuesta es sí, pero cuenta como el ejercicio de la docencia y que es posterior a la fecha de titulación. Si ustedes se titularon en 2020, hasta esa fecha de 2020 para acá, los meses o los años que ustedes desempeñaron la función son los que serán considerados. Y bueno, ahí se establece la puntuación más alta, son 20 puntos. El ejercicio de la docencia para los egresados de las escuelas normales es de 10 puntos, lo que equivale a que a los egresados de las escuelas normales por la práctica se les están considerando 20 meses como lo considerado en estos meses de la práctica. Entonces, aquí es donde las personas que no han logrado obtener una plaza con el ejercicio de la docencia pueden posicionarse en los mejores lugares de la lista ordenada. Quiero compartirles igualmente que tuvimos un caso de una maestra que era egresada de la
Universidad Nacional Autónoma de México y que se coló justamente entre los rangos de los normalistas. Y entonces decíamos, ¿qué pasó? ¿Cómo ella logró obtener la puntuación y posicionarse entre los primeros lugares de la lista ordenada? Y fue justamente gracias a que ella cuando egresó no participó en los procesos de admisión porque justamente tenía este proceso de que no tenía el ejercicio sobre la práctica. Entonces estuvo trabajando estos más de 50 meses en lo que logró participar y justamente acreditó una ponderación alta en el ejercicio de la docencia, que fue lo que le permitió posicionarse con los egresados de las escuelas normales que tienen la puntuación más considerada como puntuación de 10 por 20 meses. Como les decíamos, compartimos con ustedes este catálogo nacional de cursos extracurriculares en educación básica para el proceso de admisión. Igualmente pido que compartamos justamente el catálogo de las instancias o de las instituciones que emiten estos cursos para que ustedes busquen en el directorio cuáles son estas instituciones, los centros de actualización del magisterio, algunas escuelas normales, algunas instituciones con reconocimiento de validez oficial. Aquí el tema, quisiéramos tener como un semáforo, un esquema de organización de cuáles sí tienen y cuáles no. La verdad es que es lo que hemos pedido como autoridades para poder tener mayor control y mayor recomendación con ustedes, pero muchas instancias se les llenan los grupos, hacen el proceso de capacitación, después vuelven a abrir. Entonces la recomendación es que, pues, si logran acceder a alguna instancia que les permita hacer los cursos en este último periodo del año, se vale. Y además, si no, pues que hagamos todos la oferta para poder transitar en el próximo proceso. Recuerden que es súper importante tener la mayor parte de los elementos multifactoriales para que ustedes se posicionen. Algunos maestros nos comentan, híjole, profe, pero valdrá la pena volverlo a intentar, la verdad lo he intentado 2 años, algunas veces tiene que ver justo con la desocupación de las plazas, otras veces también tiene que ver con el número de participantes tan grandes que existen en determinados niveles educativos y otras también tienen que ver con que a lo mejor nos hicieron falta estos cursos, nos hizo falta mayores meses de ejercicio sobre la docencia para que podamos transitar a los principales lugares de la lista ordenada del nivel al que ustedes aspiran. Y también, pues en la página 40 del acuerdo se establece, pues el criterio de las acciones de alfabetización. Ojo, son alfabetizaciones que se impulsaron por la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que serán considerados 2 puntos como elemento multifactorial. Ojo, no vinculemos lo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos con el CONAFE. El CONAFE sí se cuenta, pero como ejercicio sobre la docencia, no como servicio social si son egresados de instituciones privadas. Ojo, sí se cuenta, pero sí es posterior a su año de titulación y se cuenta como el ejercicio. Pero no es lo mismo una constancia de CONAFE con una constancia del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Y esa justamente es por participar en esas jornadas de alfabetización y esas constancias además son nuevamente revisadas tanto por nosotros como por la unidad del sistema en vinculación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. ¿Por qué lo refiero? Porque en algunos procesos se identificaban constancias apócrifas de este importante Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y obviamente pues ese tema no está permitido. Recuerden que en cuanto se detecte que se incumple o que la información es apócrifa, quedará sin efecto su participación en el proceso. Entonces, acérquense al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, hay que hacer un proceso para participar en estas jornadas de alfabetización y que sería el considerado para dos puntotes. Los egresados que vayan a participar hasta el próximo proceso, pues ya vayan haciendo estos vínculos con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos para que pues cuando egresen cuenten con esas acciones de alfabetización.
Entonces, esa consideración es muy importante. Nos hacían mucho el énfasis de qué va a pasar con el tema del ejercicio y de la práctica. Recuerden, no se cuenta servicio social para egresados de instituciones privadas, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Podemos hacer examen de admisión? Para empezar, ya no se llama examen, es proceso de admisión para media superior en bachillerato tecnológico, aunque ya tengamos unas horas en general, sí pueden participar. Bueno, ahorita vamos a media superior. Si no tengo prácticas, solo tengo servicio social, soy de la Universidad Pedagógica Nacional, se consideran las prácticas de la docencia por ser egresado de Universidad Pedagógica Nacional y tendrá la puntuación máxima de 10 puntos sobre los 20 que es el máximo por 60 meses. Maestro, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿los cursos de formación pedagógica hechos en académica, que son de la Fundación Carlos Slim, son válidos? He visto que no están varios cursos de académica, pero sí de Fundación Carlos Slim, y son ambos de la misma institución. Ojalá pueda contestarme. Esta condición la estamos consultando y en la publicación de la convocatoria con mucho gusto se los precisamos. Si participas para otra plaza, ¿cómo justificas las prácticas? Si participas por otra plaza, puedes acreditar el ejercicio de la docencia. Si, por ejemplo, tienes plaza base en primaria, pero tu licenciatura es en educación preescolar, puedes participar para educación preescolar y si te cuentan los 60 meses de tu ejercicio de la docencia en educación primaria. Entonces, no requieres la práctica porque si tienes más de 5 años laborando en primaria, puedes participar. O si apenas tienes 2 años, que en ese sentido no se podría porque ya los que están ingresados en el proceso de las leyes ya están alineados al perfil profesional que corresponde a su nivel y servicio. Entonces, ahí tendrías que validar bien en cuál participas. ¿Puedo participar en admisión secundaria y admisión primaria? No, es un nivel de educación básica por ciclo escolar, pero lo que sí puedes hacer es participar en educación básica, ya sea para preescolar, perdón, ya sea para primaria o secundaria, y también participar para educación media superior. Realmente puedes acceder a los dos y ya el tema de la asignación de plazas dependerá de tu lugar en la lista ordenada y de la desocupación de las vacantes. Puedo participar. ¿Cuántas horas te dan para la asignación de plazas? Pues justamente tendrían pues que esperar al proceso de asignación. Ahí estaremos ya hablando de cómo está configurado el acuerdo. Para educación básica se ha establecido que sea el 40% de tres o más grupos para admisión y el 60% de tres o más grupos para horas adicionales, así como el 100% de uno y dos grupos, de acuerdo con la carga horaria de cada asignatura. Esto también ha determinado para educación secundaria una disminución o que sea un poquito más lento el proceso de asignación de plazas, porque ya es el 40% de tres o más grupos lo que solo se puede ofertar para educación secundaria o las plazas por hora, semana, mes. Vamos ahora con educación media superior. Igual pueden ir dejándonos sus preguntas para irlas contestando. Pues la primera de las buenas noticias es que para participar en el proceso de admisión solo presentarán certificación CENI 12 o superior vigente las personas que vayan para la asignatura de inglés. Las personas que vayan, no sé, para humanidades o para formación para el trabajo, cualquier otra área distinta a inglés, ya no deberán acreditar la comprensión de textos en otro idioma o la certificación CENI 9 que se les pedía en su momento, o la constancia de la autoridad de la institución de egreso que avalaba haber realizado. Ya ese fue uno de los requisitos que mayormente las entidades solicitamos en las reuniones nacionales, que bueno, la unidad del sistema en vinculación y en colaboración en trabajo coordinado con la Subsecretaría de Educación Media Superior Federal, pues establecieron suprimir este de los requisitos. Vamos ahora a irlos revisando rápidamente. Quienes decidan participar deberán contar con los siguientes requisitos. Pues estudios de licenciatura con título y cédula profesional. Si alguien solo tiene título para participar en educación media superior, incumpliría este requisito. Ya les decía que los egresados de estos últimos años es muy fácil obtener su cédula profesional a través de la cédula electrónica. Solo tienen que hacer el trámite
de solicitarla en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su firma electrónica. Y con su firma electrónica hacen la solicitud en profesiones de su cédula profesional digital. Entonces, vayamos haciendo el proceso, sacando la cita para la e-firma. Y bueno, por favor, consideren que para media superior es título y cédula, no es o como en básica. Por favor, considérenlo para que estén listos y puedan participar y entonces sí generen su cita. El número dos es cubrir el perfil profesiográfico con la licenciatura que se acredita para participar. Al igual que en básica, en educación media superior, se estarán publicando los perfiles profesiográficos que se requieren para cada asignatura o para cada área que corresponda a educación media superior. Entonces, eso se publica en la convocatoria. Un referente pudiera ser el que ya trabajamos el año pasado, pero reitero, cuando se publique nuestra convocatoria, ustedes ya tendrán como esa claridad de si pueden o no participar o de acuerdo a su perfil. Acá en educación media superior, un perfil puede estar en 3 áreas o en 3 asignaturas. Ustedes decidirán en cuál. También el tercero es acreditar antes de la aplicación de apreciación de conocimientos y aptitudes el curso de exploración de habilidades para la docencia en educación media superior, que será autoadministrable y que se llevará a cabo en línea sobre cualquier dispositivo. Estará disponible en el proyecto Venus y igual tendremos un periodo más amplio para realizarlo. Celebramos esa adecuación que ha hecho la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros y para las personas que aspiren a componente de formación de inglés o que aspiren a esa asignatura, deberán forzosamente estar certificados con certificación vigente. Igual es un proceso de volver a hacer la certificación del idioma para que esté vigente. Por favor, tomémoslo en cuenta para que cumplamos con este requisito. El número 5, acreditar antes de la aplicación de la apreciación de conocimientos y actitudes el manejo y del dominio del lenguaje y cultura digitales mediante el curso que disponga la Subsecretaría de Educación Media Superior Federal. Y el curso es autoadministrable, es en línea y también se realizará a través del proyecto Venus. Entonces, por favor, consideremos ese elemento de que, bueno, es el ajuste que ha realizado la unidad del sistema. Vamos con otra pregunta que nos están haciendo en este momento. Dice, tengo más de 5 años de experiencia laboral en escuelas privadas, pero antes de titularme, ¿por qué no puede ser tomado en cuenta? Porque es lo que se establece en el proceso, en el acuerdo que estableció la unidad. Se cuenta a partir de que están ustedes titulados. Puedo participar en bachillerato general y tecnológico en el mismo proceso, solo en uno. Usted decide en cuál, uno por proceso. Entonces, ahí lo invitamos a que tome la decisión de participar en la que mayor usted tenga interés para que tengamos la claridad de en cuál me conviene más de acuerdo a su perfil o incluso en el histórico de asignación de plazas de otros años. Incluso pueden participar en algún otro subsistema si ustedes así lo determinan. Sobre la siguiente pregunta, estoy esperando mi asignación de horas adicionales de educación media superior. ¿Puedo participar también para admisión? Pues en realidad sugerimos que cada persona pueda participar en los procesos de acuerdo a los distintos mecanismos que se establecen. En efecto, pues ya hemos publicado una convocatoria de horas adicionales para el proceso de media superior. Y bueno, estamos justamente ahorita concluyendo la etapa de verificación del expediente por el Consejo Dictaminador. Pero bueno, ha sido claro el licenciado Julio en la transmisión que realizó la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros sobre si pueden participar las personas que ya tengan un nombramiento definitivo en algún subsistema de educación media superior y la respuesta del licenciado Julio ha sido que sí es posible. Nosotros invitamos que las personas que ya tengan pues su nombramiento definitivo en un subsistema pues participen por horas adicionales para poder permitir que las personas que decidan participar en admisión que no tengan un nombramiento definitivo pues también puedan hacerlo.
pero justamente esto dependerá justamente de ustedes, de si decidan o no participar. Entonces, pues sí, en teoría pueden participar y sí pueden hacerlo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El, el siguiente, pues además considerar los que se establecen en los elementos multifactoriales, ya como consideraciones para la ponderación. Entonces, sobre este tema es muy importante, pues que consideremos cómo acreditarlos, al igual que lo que mencionábamos en educación básica. Entonces, igual la primera es considerar, pues, la experiencia. Experiencia docente, la cual tendrá una ponderación máxima de 20 puntotes. Entonces, esta parte es muy importante. A ver, al igual que en educación básica, ¿qué experiencia se cuenta? Pues se cuenta la experiencia en educación media superior y también la experiencia en educación superior. Ya lo decíamos en nuestras otras transmisiones, en el proceso eh, que ya hemos registrado. Esta parte es súper parecida a los años anteriores. Vamos, por favor, a comentar otra pregunta. Dice, ¿los profesores de base de EPO pueden participar nuevamente en admisión? La respuesta es sí. Entonces, como les decía hace un momento, cada participante, nuestra recomendación es que los que ya tienen nombramiento definitivo participen por horas adicionales en su subsistema, pero sí pueden participar también para admisión. Reitero, la recomendación es que hagan horas adicionales, pero es su decisión participar. Y también nos consultan, ¿los cursos de admisión en educación media superior se tomarán en cuenta los del año pasado o es necesario hacerlos nuevamente? Para los cursos relacionados a cursos extracurriculares, tendrán que ser considerados con vigencia de 3 años. Entonces, si es del año pasado, podrían ser considerados para este nuevamente por nueva cuenta. Entonces, para este caso, sí es como muy importante que ustedes tengan la claridad del esquema de estos cursos. Y reitero, la idea, queridas y queridos maestras y maestros, es que de verdad nos enfoquemos por realizar todos estos elementos que se consideran. El primero de ellos, el elemento multifactorial que tenemos aquí considerado, es el curso de exploración de habilidades para la docencia. Este curso, pues es muy importante porque además hace ponderación. Entonces, el puntaje obtenido en este curso, o sea, son dos cosas. Uno, realizarlo en la plataforma, acreditarlo, pero además, lo que ustedes hayan obtenido de calificación, si tienen el 10, pues van a tener 25 puntos. Entonces, también es importante que le echen todas las ganas, porque reitero, a veces un punto, un décimo determina ser o no sujeto de asignación. El número dos de los elementos multifactoriales tiene que ver con los cursos extracurriculares. Entonces, de verdad, enfoquémonos por tener las 400 horas que se establecen como máximo para tener la ponderación de 10 puntotes. Recuerden que se consideran pues 20 horas como mínimo y las 400 en total. Pueden ser cursos, diplomados, talleres que se establezcan en nuestro catálogo. Igualmente vamos a postearlas ahorita aquí durante la transmisión, vamos a postearlas en nuestros comentarios para que igualmente sepan cuál es el catálogo de educación media superior, para que igualmente podamos considerar pues tener la claridad del proceso en el momento correcto y que a ustedes no les falte absolutamente nada. Y reitero, tener esos 20 horas, esas 40 además para acreditar las 400 horas de la puntuación máxima, son el referente para estar posicionados en los primeros lugares.
El siguiente elemento multifactorial tiene que ver con la formación didáctica y pedagógica, que comprende la actualización y desarrollo profesional orientados al conocimiento del modelo educativo y las características de media superior, la implementación de procesos de aprendizaje, de conocimientos, desarrollo y fortalecimiento, así como reflexión sobre la práctica. Igual se consideran máximo 400 horas, es otro catálogo relacionado. Entonces, igual los invitamos a que puedan revisar para que tengamos justamente esta formación didáctica y pedagógica recurrente. También recordarles que este multifactorial no solamente se acredita con cursos o capacitaciones, sino también el grado académico registrado podrá ser considerado los posgrados de las áreas de conocimiento, educación, ciencias de la educación, competencias docentes en educación media superior, pedagogía u otra que sea afín al componente de formación al que se aspira la persona participante. Y mucho, mucho ojo. Por ejemplo, estos posgrados son considerados para acreditar la formación didáctica y pedagógica. Entonces, por eso son asociados a ciencias de la educación, a educación, competencias docentes, ciencias de la educación, porque está enfocado a ti que tienes la licenciatura, no sé, en ingeniería mecánica. Esa es tu disciplina, tu conocimiento de disciplina. Pero esto se refiere a el conocimiento para hacer que ese conocimiento de la disciplina te permita hacer que el alumno lo entienda mejor. Es decir, que tengas didáctica, que sepas organizar la clase, que sepas cómo aprenden los jóvenes de educación media superior, que sepas cómo valorar sus aprendizajes. Por eso está enfocado en el área de educación. En algunas ocasiones entendemos que es cualquier posgrado y tenemos una ingeniería en física, por ejemplo, y tenemos una maestría en desarrollo de procedimientos químicos. Esa maestría es un posgrado, pero de una disciplina adicional. No así un posgrado asociados a educación para que te apoye a mejorar tu función docente. Esa es la claridad. Reiteramos, no es cualquier maestría, cualquier doctorado. Es una maestría asociada a educación que te permita como hacer que tú puedas hacer que los estudiantes aprendan mejor a través del dominio de la didáctica. Entonces, ojo con esto. Y pueden acreditarlo de una u otra manera. Ya ustedes, si ustedes no tienen una maestría, tendrán que acreditarlo con estas capacitaciones por horas, donde el máximo para obtener los 15 puntos son las 400 horas. Y vamos también a la pregunta recurrente, experiencia docente. Esta diferencia de básica solamente es considerada la que han acreditado como función del ejercicio frente a grupo en escuelas públicas o particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios en educación media superior o superior, realizada con posterioridad igualmente a la fecha de titulación, considerando un mínimo de 4 meses y un máximo de 6 meses. Y será considerado el máximo 60 meses y con ello tendrán sus 20 puntos. Reitero, ya sea en media superior o en superior. La experiencia en básica no es considerada para educación media superior, así como la de media superior y superior no es considerada para básica, ¿vale? Entonces, eso también hay que considerar. Esos son los elementos que se ponderan al momento del registro. Recuerden que después está la otra etapa del instrumento de conocimientos y aptitudes que ya se aplica en línea y que suma finalmente para poderlo realizar. Tenemos igual preguntas sobre otros procesos. Tengo duda, ¿puedo hacer simultáneamente promoción vertical y cambio de adscripción? Sí. Incluso en la transmisión de ayer lo mencionábamos. Si este año hice promoción vertical, el siguiente año puedo participar en el proceso de promoción horizontal. Para el caso de que hiciste primero promoción vertical, tendrás que esperarte los 2 años ininterrumpidos en esa función para poder participar al proceso de promoción horizontal. Como tal, no podrías.
A menos que tuvieras otra plaza, con la otra plaza podrías participar en el proceso de promoción horizontal. Buenas tardes. Realicé examen este ciclo escolar 2023 y no hubo alguna vacante de mi interés y renuncié a las mismas solo temporales. ¿Me llamarán aún o ya no? De ser así, ¿a partir de cuándo? Recuerden que para el proceso de admisión del ciclo escolar pasado 23-24, pues se estableció que ustedes conservaban su lugar si se les ofertábamos las vacantes temporales. Si no aceptó su vacante temporal, sigue conservando su lugar y bueno, cuando tengamos una vacante diferente, ya sea temporal, se la vamos a ofertar. O en su caso, si está dentro del rango a los que corresponde una oferta de una definitiva, podremos igualmente hacerlo, pero mayormente ya están alineados para que los que les corresponda una temporal, pues van tomando las temporales para hacer el cambio de temporal a definitiva. Reitero, si usted está en ese rango, pudiera incluso ser asignada en una definitiva. Nos preguntan igual sobre admisión. ¿El curso de habilidades digitales del año anterior es válido para el siguiente concurso? No, tendríamos que realizarlo nuevamente porque, reitero, es acreditarlo antes de la aplicación del procedimiento. ¿Cuándo estarán los cursos disponibles para la plataforma en Proyecto Venus? Esto regularmente la dinámica que hace la unidad del sistema tiene que ver justamente con que vayamos pues realizando el procedimiento una vez que pasamos el registro para que justamente tengamos la condición de haber realizado el proceso. Entonces, para ese caso les estaremos avisando. Recuerden, es muy importante que sigan nuestras transmisiones para que ustedes tengan pues toda la información de primera mano. Entonces, esa parte es muy importante que la vayan considerando para que nosotros igualmente sepamos cuando ustedes tienen alguna duda o cuando tuvieron alguna inconsistencia para acceder al proyecto Venus y que no puedan ingresar, no puedan recuperar su contraseña, o sea, cualquier consideración, pues que nos lo hagan saber para que sea más rápido poderles atender. Entonces, tendremos que volver a hacer ese curso para que ustedes puedan acreditarlo y que tengamos la condición de poder, antes de la aplicación del instrumento, tener también ese requisito obligatorio. Buenas tardes. Los cursos que solicitan, ¿dónde puedo adquirir para poderlo realizar? Vamos a postearles al terminar esta transmisión todos esos catálogos para conocer cuál es el curso, los cursos que están considerados para el proceso de admisión, ya sea básica o media superior, y también los catálogos de las instancias que los realizan o que los ofertan para que ustedes se contacten con ellos y puedan verificar si tienen cupo para poder realizarlos. ¿Puedo participar en admisión básica y media superior? La respuesta es sí. Buenas tardes, profe. Soy de horas clase y tengo 4 años de servicios. Estudié otra licenciatura en universidad, pero mi título lo expiden en este año. ¿Me harán válidos mis 4 años de servicio en otra plaza y nivel educativo como ejercicio de la docencia? Sí, maestro. ¿Vale? Entonces recuerde, la licenciatura deberá de acreditarla con título o en su caso, si es, si es para educación básica, tendrá que ser con certificado, con acta de examen, título o cédula o con constancia de estudios al momento del registro, ya que para la asignación sí deberá de contar con su título o cédula y para el caso de media superior es título y cédula. Entonces, ojo, no perdamos de vista de acuerdo a qué nivel estemos hablando. Seguimos esperando otras respuestas. Igual quiero decirles, hay una pregunta recurrente. ¿Qué pasa con la asignación de plazas? ¿Continuarán asignando y convocándonos? La respuesta es sí. Estamos justamente en espera de poder continuar con la asignación a partir del reporte de vacancia. Tenemos conocimiento de que van a llegar un buen número de vacantes. Estén al pendiente de sus correos electrónicos si llegan esta misma semana, de acuerdo con el protocolo de las 48 horas, los estaremos convocando. Si no, será posteriormente al otro año, que parezca como muy lejano, realmente ya estamos a muy poco tiempo del otro año. Entonces, igualmente sigan al pendiente de nuestras publicaciones, del tablero, de la liga para consultar sus citas y también de su correo electrónico. Recuerden siempre revisar su spam para que ustedes puedan asistir el día que les corresponde y que, bueno, puedan ser sujetos de una asignación de plazas o de cambio de una vacante temporal a una definitiva. Hola, buenas tardes. Soy del proceso de incremento de horas 2022. ¿Cuándo inician a convocar? En cuanto recibamos igual vacancia para ese proceso, tenga la certeza de que lo convocaremos de manera inmediata.
Pues son, creo que todas nuestras preguntas al día de hoy. Reitero, esta conversación era más una charla para poder estar cercanos con ustedes. Nos interesaba darles las puntuaciones específicas, los detalles, sobre todo de los elementos multifactoriales, reiteramos, con el firme propósito de que ustedes se vayan anticipando al proceso y que puedan hacer lo conducente para adquirir el mayor número de elementos multifactoriales que les permitan posicionarse en los primeros lugares de la lista de ordenamiento. Soy su servidor y amigo, el maestro Gustavo Vázquez. Si tienen alguna otra duda, pueden acercarse con nosotros y nuevamente hacer las consultas. Con mucho gusto les apoyaremos para poderlo resolver. Igual si se están incorporando a esta transmisión, no se olviden que al finalizar lo pueden volver a revisar, pueden hacerle la pausa y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes oficiales de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente del Estado de México, que le den me gusta a nuestra página para que vayan recibiendo todos estos pormenores que nosotros realizamos y con todas estas sesiones en vivo que les permiten a ustedes también darnos a conocer cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus consultas y sobre todo atender sus necesidades. Pues ha sido un verdadero placer poder saludarlos en esta tarde de 12 de diciembre, son las 3:11 y bueno, fue un gusto saludarlos, nos vemos muy pronto cuando publiquemos nuestra convocatoria de admisión. Es muy importante que estén al pendiente, ya que en la convocatoria se establecerán los perfiles profesiográficos para cada nivel y servicio. Que tengan una tarde extraordinaria y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.